Bueno, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El domingo pasado avisábamos que se había tomado la decisión de estudiar el Evangelio según San Marcos, porque es un evangelio que nos lleva a aprender a servir con el modelo más alto en la existencia del ser humano, que es nuestro Señor Jesucristo. Él no vino para ser servido, sino para servir, y además para dar su vida en rescate por muchos. Por esa razón, y por otras más, pensamos en el libro, en el Evangelio según San Marcos. También nos había comentado Héctor que de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, parece que fue el primero que se escribió, Mateo, y que de ahí se tomaron apuntes para Mateo y para Lucas y del libro de Marcos. Este evangelio de Marcos, por otra parte, es uno de los más sencillos, solamente 16 capítulos, empieza inmediatamente relatando de qué se trata, y por otra parte es el único de los 4 evangelios que utiliza la palabra evangelio en sus escritos. El tema del día de hoy se llama el precursor del nuevo rey. El precursor del nuevo rey. Quisiera empezar orando en esta mañana para iniciar la predicación. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque, Señor, tú estás pendiente de todas nuestras necesidades. Y esa es la razón por la que el día de hoy, en este culto de adoración a tu nombre, te pido que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para mirar las maravillas de tu ley. Que quites todo obstáculo que nos impida tener una relación personal contigo a través de tu palabra. Que todas las personas que están aquí, Señor, encuentren dentro de tu palabra el mensaje que tienes para nosotros en el siglo XXI, el 11 de febrero del 2018. Te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Grandes sucesos ocurrieron en el periodo intertestamentario. Ese periodo entre el último libro del Antiguo Testamento, llamado Malaquías, y el primero que está en el Nuevo Testamento, Mateo, que aunque como acabamos de comentar, parece que no fue el primero del Nuevo Testamento, sino Marcos, es el periodo que se llama el periodo de silencio. El periodo de silencio en que Dios ya no tenía contacto con el pueblo escogido a través de sus profetas. Y en este tiempo sucedieron varias cosas. Muchas cosas que fueron preparando lo que nosotros empezamos a entender ahora como la llegada del reino de los cielos que se ha acercado. En este periodo de tiempo vemos que Malaquías terminó aproximadamente de escribir el libro en el año 435 a.C. Por eso se llaman los 400 años de silencio. En esta fecha pues se completó el canon del Antiguo Testamento. Ya no había más revelación de Dios para el pueblo de Israel. Estaba en silencio. El pueblo de Israel empezaba entonces a cambiar la enseñanza de la revelación de Dios, escrita en la Torá, en los profetas, en los salmos y todos los escritos, por la tradición oral que llamamos el Talmud. De tal manera que poco a poquito quitaban partes de la enseñanza de la palabra de Dios directamente y ponían tradiciones hechas por ellos. Por eso el Señor Jesucristo los enfrentaba fervientemente, fuertemente, porque les decía: invalidáis las escrituras con vuestras tradiciones. Llegó a tener tanta validez el Talmud
que sobrepasó la tradición, la autoridad de la revelación. Y era más importante cumplir con las cosas que habían puesto los líderes religiosos de aquel tiempo que con la palabra de Dios. Y así se les había enseñado los últimos 400 años al pueblo de Israel. Imagínense entonces, 400 años después de estar repitiendo tradiciones, llega el momento en que la revelación queda a un lado y la tradición es la que marca las directrices de aspecto religioso en el pueblo de Israel. En aquel entonces Babilonia había sido la primera potencia mundial. Era el imperio que había llevado cautivo al pueblo de Israel, en donde estuvieron los 70 años de desolaciones por haberse alejado de las enseñanzas de Dios. Luego de la cautividad de los 70 años, al fin del libro de Malaquías, cuando terminó de escribir, la nación de Israel se encuentra nuevamente se encuentra de nuevo en Palestina, regresando ya, pero ahora bajo el imperio medo-persa. Acuérdense que fueron los 4 imperios: babilónico, medo-persa, griego y romano. El templo había sido restaurado en Jerusalén. En aquel entonces Zorobabel era el sucesor legítimo del rey David y el pueblo lo sabía, pero no había un rey ocupando el trono. El trono de Israel estaba vacío, porque estaban bajo el dominio persa y el único rey que fungía como rey era el persa en aquel entonces. En ese ambiente civil, social, religioso, el pueblo de Israel estaba esperando a su Mesías Rey, a ese Mesías Rey prometido por varios profetas del Antiguo Testamento. Después del imperio medo-persa le sucede el imperio griego y más tarde el imperio romano. Imperio romano que tenía unas leyes tan rígidas que le hicieron ser el conquistador de la mayor parte de terreno del mundo conocido en aquel entonces. El imperio romano manda a Antípater a ser el rey de la zona de Galilea, y Antípater pone a sus 2 hijos como reyes, uno de Judea y otro de Galilea. Y durante este imperio romano, siendo el rey de Judea, Herodes el Grande, es cuando nace nuestro Señor Jesucristo en Belén de Judea precisamente. Así es como estaba revuelto todo aquello. Esos 400 años que Dios ya no se había comunicado por medio de visiones, profetas, cosas de ese tipo, había llegado a su fin en Malaquías. 400 años, la gente empieza a perder en un sentido la esperanza. Pues ¿qué pasa? Pero otra vez está muy sensibilizado a ver dónde viene nuevamente la relación con el Dios de Israel. El clima religioso de aquel entonces promovió que bajo esa opresión de los imperios dominantes que fueron Babilonia, Medo-Persa, Griego y Roma, se desarrollara el ferviente deseo de la llegada del Mesías Rey. Entonces las personas habían sido educadas, hermanos, no sé cómo decían los líderes, los fariseos, los saduceos, estamos esperando la venida del Mesías, estamos esperando y vamos esperando y hagamos nuestro sacrificio y cumplamos, de tal manera que para ellos era más importante la herencia de ser hijos de Abraham y el cumplir a pie juntillas las enseñanzas fariseicas que tener un corazón limpio delante de Dios. En ese ambiente es que estaban deseosos de la llegada de su líder, de ese rey Mesías prometido. Sin embargo, la llegada del Mesías los tomó por sorpresa, porque ellos tenían una idea diferente de la persona que iban a esperar. La
palabra de Dios en el Antiguo Testamento hablaba de un tipo de Mesías, y ellos creían que iba a ser un guerrero que los iba a librar de la opresión romana, que los iba a llevar a triunfar en las huestes contra ese ejército invencible de los romanos, que iba a tomar el control de las finanzas mundiales, que iba a ser aquel que iba a darles privilegios especiales como pueblo de Israel por ser el pueblo escogido de Dios. Cuando llega el Mesías, como un bebé en Belén, una persona que viene a mostrar amor, ese amor incomparable que solamente él puso aún a sus enemigos, pues nadie lo reconoció. Ellos no querían eso, ellos querían que lo sacaran de la opresión. Pero eso les pasa por la mala información que sus mismos líderes les estaban transmitiendo. El día de hoy, nosotros también queremos saber acerca de ese Mesías esperado, tan esperado, que todavía saben ustedes que los judíos lo siguen esperando, porque para ellos no ha llegado. Aunque en el Antiguo Testamento, vamos a ver ahorita cómo están las indicaciones de los antecedentes que se están marcando para la llegada del Mesías Rey, todavía el pueblo de Israel en su mayoría sigue esperando al Mesías. Pero para nosotros, ¿quién es ese Mesías de Israel? ¿Qué significa para nosotros su llegada? ¿Quién es su precursor? Por lo que hemos escogido este libro de Marcos para investigar estas preguntas. Y vamos a iniciar con el primer versículo de Marcos 1, versículo 1, que dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En estas pequeñas palabras, frases y oraciones, Marcos resume la totalidad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos da ciertas pistas especiales. Principio. Bueno, pues dice, se está dando inicio, está comenzando, viene a empezar ya algo. ¿Qué? El Evangelio. La palabra evangelión era la palabra con que se daban las buenas noticias, que incluso está ya escrita en la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, según esto por 70 sabios judíos en Alejandría. Ahí ya se usa la palabra evangelión, y era la palabra que los romanos y anteriormente los griegos utilizaban para dar la buena noticia de cuando habían ganado una guerra, y venía un informante, corre y daba la alegre noticia: ganamos, mira, buenas noticias, buenas nuevas. Entonces nos está diciendo que ya da inicio las buenas noticias de algo. ¿De qué? De Jesucristo. Esta es una palabra compuesta. Jesús, el nombre en griego es Jesús. Es el nombre humano del rey, traducido del hebreo Josué o Yoshua, que significa Jehová es salvación. ¿Y por qué se le puso este nombre a Jesucristo? Porque así se lo indicó el ángel a José: llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Entonces, se le puso el nombre Jesús porque la indicación del ángel para José es que ese era su nombre, porque el significado del nombre es que él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. El término Cristo es la traducción del hebreo Mesías o Mesías. Ese no es un nombre propio, más bien es un título, y es el título que se designaba para decir Mesías es el ungido, el enviado, el escogido para algo. Y era el título que se les daba en el antiguo Israel a los reyes que eran ungidos para gobernar, directamente puestos por Dios. Recordemos que, ¿se acuerdan ustedes que a David va el profeta Samuel y lo unge?
era el ungido del Señor, el designado para gobernar. Igual a Salomón y a otros más, iban los profetas y los ungían. El ungido se habla como el Mesías, que traducido al griego, porque ya en el Nuevo Testamento, ya pues hablaban el griego los judíos, hablaban judío y, hebreo y griego, pero el idioma diario era el griego. Ya no decían el Mesías, decían el Cristo. Entonces la palabra compuesta Jesús, Cristo, quiere decir el Rey Mesías, el Rey enviado, el designado para reinar. Jesús Mesías, Jesús Cristo, Jesucristo. Esta persona era lo que estaban dando las buenas noticias que había llegado ya. Y luego dice, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Esto habla del linaje de la persona. ¿De dónde venía esta persona? Como dice el Antiguo Testamento, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Esta persona era hijo de Dios. Era la persona que Dios había designado para, con su misma, recordemos que en el antiguo Israel y en los pueblos antiguos, el hijo de una persona, y sobre todo el primogénito, era como si estuviera hablando o tratando el padre. Tenía la misma autoridad y todo para llevar a cabo negocios, transacciones y toda la cuestión que el padre decía. Y Jesús era hijo primogénito de Dios. Habla de su linaje y de su autoridad para ejercer en el nombre del Padre todo lo que el Padre decía que se hiciera. Una vez que nosotros vemos que este es el inicio del libro de Marcos y que nos dice que ya empezó las buenas noticias, que ya dieron inicio a esas buenas noticias de que Jesús el Cristo ya estaba aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces da la información de que es hijo de Dios, o sea, es el representante de Dios aquí en la tierra. Sigue diciendo, como está escrito en Isaías profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Para dar un antecedente de quién era este Mesías Rey que venía, el escritor del libro que lleva su nombre, que es Marcos, hace o echa mano de dos profecías del Antiguo Testamento que así dicen. La primera de Malaquías 3:1, como está, primero la de Isaías 43, dice, como está escrito en Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, en el cual preparará tu camino delante de ti. Y luego la otra es Malaquías 3:1, voz de que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. De la misma manera que la monarquía, en aquellos entonces, y todavía, ¿verdad?, mandan delante de ellos heraldos, voceros, precursores, que preparen al pueblo para la llegada del rey. Así fue mandado con los antecedentes del Antiguo Testamento el rey Mesías que había de venir. Cuando un rey iba a llegar a una población, llegaba el heraldo, tocaba una trompeta y se paraba en una de las plazas principales y avisaba que venía el rey y que iba a estar ahí, y el motivo por el cual venía y todo el gentío, ya va a venir, y va a venir. Y entonces preparaba el camino, quitando obstáculos para que supieran. Ya sea que hubiera gobernantes antirrey o personas en contra del rey, se le estaba avisando, ya viene el rey y cuidado todo lo que estén en contra, viene y ya saben que él no va a andar ahí con contemplaciones si no se sujetan a su autoridad y liderazgo. Viene el rey. Y entonces venía el rey con su ejército, entraba y hacía presencia en el lugar que había de venir. De esa manera,
Marcos recolecta la información del Antiguo Testamento de estos dos pasajes bíblicos, uno del profeta Isaías y otro de Malaquías. Y les hace ver que no es algo que esté sacándose de la manga esta persona, este personaje Jesucristo, que es algo que ya está indicado en la palabra de Dios para su pueblo. Pues Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo y Malaquías 435 años antes de Cristo. Entonces decían, ¿saben una cosa? Viene el tan esperado Mesías Rey que estamos nosotros gozosos de que venga, que estamos esperando con avidez. Ya inició su llegada. Estoy dando las buenas noticias iniciales de que ya llegó este Mesías Rey. ¿A quién se refiere este Mesías Rey? ¿Quién era esta persona? Perdón, ¿a quién se refiere estas profecías de Malaquías y Isaías? ¿Quién era? No, era del precursor. Y quisiera que viéramos Mateo 11:10, si lo tienen ahí en la mano, Mateo 11:10, y les voy a decir qué dice. Fíjense, en palabras del Señor Jesucristo dice, Mateo 11:10, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo que esta persona que venía como precursor era Juan el Bautista. Lucas 7:27, lo quieren buscar ahí también en sus Biblias. Lucas 7:27. Dice así: este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces, el mismo Señor Jesucristo está aclarando que ese precursor que iba a venir antes del Mesías Rey era Juan el Bautista. Y de esa manera, ahora nosotros entendemos que esa voz que clama en el desierto, imagínense una voz que clama en el desierto. ¿Alguno ha ido a algún desierto? Pues se imaginarán cómo está todo pelón y todo ahí, uno que otro cactus, pero no hay gente ni nada, calorón y un solazo y todo ahí sediento y una voz clamando en el desierto: enderezad el camino, volved a la senda de Dios. Así iba a ser, porque Juan el Bautista es lo que hizo. Él predicaba ahí todos en Judea, en Jerusalén, y estaba ahí junto al río Jordán bautizando. Y cuánta gente había haber en aquel entonces, y salían a él y unos cuantos se bautizaban nada más. Es como en un desierto, grite, 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 y allá por ahí alguno que oye que anda por allá perdido, aquel señor grite, grite. Esa es la explicación. Él vino, pero vino como un desierto, como un lugar en donde la gente está tan ocupada en otras cosas, en sobrevivir, en tomar su agua, en tener comida, que no hacían caso muchos a la predicación de Juan el Bautista. ¿Cuántas veces no pasa en la actualidad que nosotros hacemos una reunión, hacemos aquí una campaña médico-misionera, invitamos a todos allá, ponemos letreros, viene la gente, una vez vienen a ver qué les damos de regalo, que una Biblia, que un Nuevo Testamento, que la consulta, que el chequeo de los ojos, que el chequeo del azúcar, pero nada más ven que sacan y se van.
era el mismo aspecto de acá. La predicación de Dios ante ese mundo ya tan corrompido, tan perdido, tan depravado, ya no cabe la palabra de Dios y la rechazan, porque Satanás tiene entenebrecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Por eso Dios ya había previsto que viniera una persona precursora, un heraldo, alguien que va delante del rey para que le fuera tratando ahí de arreglar el camino, de preparar el camino para cuando él llegara. Y aquí nos dice que fue Juan el Bautista. Dice después, bautizaba Juan en el desierto, ahí seguía en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Pero estas langostas no son las langostas Termidor, esas ahí en los restaurantes. Estas langostas como chapulines, no vayan a confundir. No era que tuviera unos manjares, más bien eran insectos del desierto. Este Juan bautizaba en el desierto y predicaba también ahí. Y su predicación iba dirigida a explicarles la ira de Dios que estaba, bajo la cual estaba el mundo, todo el mundo hasta ahorita, ¿no? Pero también de explicarles su ira era la posibilidad de ser librados de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y tenía una gran aversión contra el cuerpo de líderes religiosos. Creo que se adelantó, ¿está aquí? Sí, aquí. La predicación de Juan estaba en la ira y en el juicio de Dios que vendría. A los líderes religiosos les hablaban un lenguaje tan florido. Generación de víboras. ¿Quiénes enseñó a huir de la ira venidera? Imagínense aquellos que se sentían santos, puros, inmaculados, fariseos, saduceos, que les dijeran así. Ya ven que ellos, cuando vino el Señor Jesucristo, le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, porque ellos no se sentían pecadores. Ayuno 3 veces a la semana. Doy el diezmo de todo lo que tengo. Me paro en las plazas a orar. Soy conocido en las puertas. Tengo y hago y esto y lo otro. Sacaban lo que ellos creían que hacían por Dios para ganarse su perdón, su salvación, sabiendo que los mejores obras del ser humano ante Dios son como trapos de inmundicia. Ellos confiaban no en el Mesías, ellos confiaban en sus propias acciones, en sus propias cosas, en lo que ellos hacían, en sus obras. Pero también advertía al pueblo que tuvieran cuidado, que tuvieran esto, porque las enseñanzas que habían recibido no les iban a servir de nada. Al pueblo le decía: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mateo 3:12. Los vehementes sermones de Juan el Bautista iban encaminados al corazón de la persona. Eres pecador, arrepiéntete, no seas soberbio, prepotente y orgulloso. Bájate del pedestal en que tu mismo orgullo te ha subido y póstrate delante de Dios tu Salvador. No desprecies
la benignidad del amor tan grande que tiene para contigo, les decía a los líderes. Y al pueblo no crean que por ser ustedes hijos de Abraham y porque siguen las enseñanzas de los fariseos, se van a salvar. Porque vosotros les digo que Dios es capaz de levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Esas enseñanzas recibidas, ese orgullo, ese endurecimiento de corazón, porque acuérdense que ellos no podían ver a los gentiles, eran impuros y todo, pero hacían lo mismo, dice Pablo. Tú que dices que no se debe pecar, pecas. Tú que dices que no se ha de robar, robas. Tú que dices que no hay que mentir, mientes. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ti y el otro? No, es que yo soy hijo de Abraham. Yo cumplo con la ley. Y se olvidaban de que Dios no tiene consentidos. Dios es justo. Pero ellos no lo entendían. Y eso les enseñaban al pueblo. Bueno, si tú pecas, ya estás en otro nivel ante Dios, ¿eh? Los pecados no son iguales a los de aquella gente de allá. Tú vas a hacer esto, vas a hacer. Creyendo y enseñando que a través de ciertas obras iban a recibir el perdón de Dios sin cambiar su corazón. La predicación de este Juan el Bautismo iba directo al corazón. Bautismo del arrepentimiento. Arrepiéntete. Arrepentirse en griego, metanoia. Cambia tu mente. Si tú estás yendo para acá, 180 grados para allá. Si tú estás yendo al pecado, vente hacia Dios. El cambio, el arrepentimiento verdadero requiere un cambio del corazón de la persona, que se evidencie en un cambio de conducta. Lo que aquí adentro se cambia, solo puede ser visible a través de un cambio de conducta. Si mira, aquel era ratero, ya no roba, y ahora ya anda trabajando en lo que puede, pero ya no anda ya no se roba los espejos, ya no anda robando las llantas. No, ¿cómo? No, ya no. ¿Ahora qué se dedica? Pues anda lavando carros, anda eso, pero ya no se roba nada. Había un cambio en la conducta de algunos que otros. Por eso decía que hicieran obras dignas de arrepentimiento para evidenciar exteriormente que había habido un cambio en su interior. Y a todos aquellos que venían a escuchar sus predicaciones, la evidencia exterior de que habían entendido, los bautizaba en el río Jordán, que es ahí donde estaba. Enfrenta tu pecado, reconócelo. El curso que llevamos nosotros para evangelizar, ¿te consideras una buena persona? ¿Tú crees que eres buena? No, pues yo sí. ¿Y por qué eres una buena? No, pues es que yo no mato, no soy drogadicto. No. Oye, y si llegaras delante de Dios y te hiciera unas preguntas, por ejemplo, ¿alguna vez has mentido? ¿Qué le dirías? Bueno, una mentira, ¿quién no ha dicho una mentira? Todos hemos, pero mentiras blancas, mentiras piadosas, hay una que otra, pero no. Entonces, ¿has mentido? Sí. Para Dios la mentira es pecado. ¿Alguna vez has robado? No, eso sí que no. Bueno, en la escuela nunca te robaste un lápiz, un sacapuntas, bueno, allá en el kinder, en la primera, pero eso ni vale, eso ni a pecado llega, eran cositas chiquitas, no, delante de Dios es pecado. ¿Alguna vez has matado? No, eso sí, jamás he matado. ¿Sabes? Que el Señor Jesucristo dice que todo aquel que le dice raca o necio a un hermano es como si lo hubiera matado. ¿Cómo? Sí. ¿Has deseado tú alguna vez, no, este canijo ojalá que le vaya mal? Eso es andarle deseando que vaya mal. Es como si lo hubieras matado. No, pues ya hoy entonces ya soy mentiroso, ladrón y asesino. Delante de Dios sí. Por lo tanto necesitas perdón de tus pecados. Arrepiéntete. Ya los cometiste. Ahora lo que necesitas es arrepentirte. Arrepentirte, como dijimos, es metanoia, es un cambio de mente.
Señor, permíteme no volver a cometer eso. Ayúdame, te lo ruego, te lo suplico, Señor, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer, Señor? Y si lo haces con un corazón sincero y confiesas, Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y te suplico que tomes el control de mi vida, Señor, ayúdame a no volver, porque lo bueno que quiero hacer no hago, más lo malo que no quiero hacer, eso hago. Ese es el conflicto entre la carne y el espíritu. Y si no me ayudas tú, no puedo, porque separado de ti nada podemos hacer. La persona que se arrepentía, la persona que ponía su fe, la persona que creía en la predicación del cambio de conducta para perdón de pecados, del arrepentimiento para perdón de pecados, de la metanoia para el perdón de pecados, se acercaba entonces a Juan y le decía, quiero ser bautizado. Pero al igual que en aquel entonces hoy, muchas personas se emocionan, dicen que sí, se bautizan y siguen viviendo el mismo tipo de vidas. No hay una manifestación exterior de un cambio interior. Una vez oíamos una predicación que Wilfredo bajó del internet de Paul Washer, que decía, es imposible que una persona parada en una carretera le pase por encima un Torton de ese de doble cabina, ¡fum!, a 200 kilómetros por hora y quede igualito, que quede como si nada. Es imposible, pues. Imagínense, un autobús de esos de doble cabina le pega a una persona a 200 kilómetros por hora y pasa sobre de él, pues no queda ni polvo. Es imposible, por lo tanto, que algo mucho más poderoso, que es la llegada del Espíritu Santo a la vida de un individuo, entre en él, lo haga morada suya y quede comportándose igual. Es imposible. No con esto quiero decir que no peque, porque decimos que no tenemos pecado. La verdad no está en nosotros y hacemos a Dios mentiroso. Lo que quiero decir que una persona así cada vez tiende a alejarse más del pecado. Nace en él una sensibilidad al pecado. Lo que nosotros no considerábamos pecado, como dije, una mentira blanca, una mentira piadosa, que muchas veces uno hasta cree que son buenas, empieza a tener y cobrar un significado, porque para Dios es pecado, para mí es pecado. El hacer acepción de personas, no, mira aquel todo mugroso, guarachudo y apestoso, si aceptó a Cristo es mi hermano. Empezamos a decir, bueno, no tengo por qué decir que no, somos iguales. Debajo de nuestro Señor Jesucristo, todos somos iguales y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y nosotros sí, ¿verdad? Entonces empezamos a tener un cambio interior. Y eso es lo que predicaba el apóstol Juan. Le digo, Juan el Bautista. Predicaba que el verdadero arrepentimiento requiere de un cambio de corazón, algo interior. Ustedes, por ejemplo, no pueden ser engañados de ninguna manera. Si yo traigo aquí un nopal, un maguey, y le cuelgo con unos hilos manzanas, y le digo, miren, esto es un manzano. No, pues este ya traes Alzheimer o no sé, ¿verdad? Pero ¿cómo crees eso tú? O que le cuelgo al nopal o al maguey peras y digo, es una pera o naranjas. No, debe haber un cambio en la estructura interior de lo que es la planta. No se puede andar colgando uno cosas exteriores para decir que ya soy cristiano, o en aquel entonces para decir que le creían a Juan. Debe ser de adentro hacia afuera, de ser de la naturaleza, de esa savia que alimenta la planta, que ahora ya no es la savia silvestre, sino que está injertada en el olivo. Una evidencia inicial de que había una genuina transformación del corazón era entonces bautizarse, aunque como les comento, tanto entonces como ahora no quiere decir que es una evidencia de que es salvo y perdonado de pecados.
Quiero comentar que el bautismo el bautismo por arrepentimiento de la persona para perdón de pecados no es lo que produce el perdón de pecados. El bautismo no produce perdón de pecados. Es el símbolo externo que mediante la fe del mensaje oído y el arrepentimiento interior de la persona, Dios nos da el perdón de pecados. Yo oigo el mensaje, creo, y al creer digo, Señor, si es cierto, estoy mal. Señor, si es cierto, eso que tú dices que es pecado, eso también es lo que, Señor, ayúdame. Creo. Luego me arrepiento, digo, Señor, ya no voy a matar, ya no voy a robar, ayúdame por favor, Señor, te lo ruego. Y lo empiezo a hacer. Empiezo a alejarme de todos esos actos pecaminosos. Esa es la manifestación externa, que la fe y el arrepentimiento, Dios por su misericordia nada más, nos da el perdón de pecados. Eso es lo que predicaba Juan. ¿Qué les parece con el evangelio de hoy? Luego nos dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Veía algunas comparaciones entre la vestimenta de este Juan el Bautismo y Elías. Andaba vestido igual, tenían el mismo modista. Tanto Elías como Juan el Bautismo se vestían igual. Pero el fondo de este tipo de vestimenta, su dieta y estilo de vida, nos sirven, tanto en el caso de Elías como en este de Juan, de recordatorio que los placeres de la vida y las actividades atractivas en esta vida pueden ser una piedra de tropiezo para rechazar nuestros pecados y acercarnos a Dios. Estas personas vivían de una forma muy austera y era una comparación tremenda contra el establecimiento de aquel entonces, contra los líderes religiosos. Acuérdense que los fariseos y los saduceos andaban con unas tiritas aquí que le llamaban filacterias y luego nada más agarraban una así y ahí traían un versículo bíblico y se paraban en la esquina y lo leían y luego por allá y luego por allá y andaban. Pero les gustaba ser protagonistas. Eran muy delicados para comer, se lavaban 7 veces las manos y andaban ahí, puro alimento puro y todo muy escogido y todo, ¿verdad? Y alimentos muy ricos y muy buenos, no digo que no, pero era de lo que vivían estas personas, de la apariencia exterior. Y ese tipo de atractivos hacía que muchas veces pusieran en juego sus creencias para mantener ese tipo de canonjías, ese tipo de privilegios dentro de ahí. Muchas veces, para hacer y seguir dentro del jueguito, permitían cosas que no, ya se iban acomodando. Ustedes recordarán a Nicodemo y a Gamaliel, pero en este caso a Nicodemo. Nicodemo, que había ido a ver al Señor Jesucristo, pues no sabía cómo decirle que no lo mataran. Dice, espérense. Pero eso no fue al Señor Jesucristo, fue a los apóstoles que le dijo, si estas personas lo que están haciendo es de Dios, va a prosperar. Pero si no es de Dios, así que déjenlos ahí. Así le pasó a Judas Barsabás, a fulano y a mengano, andaban diciendo que ya eran el Mesías y miren ahí en el que acabaron. Tranquilos, dejémoslos. No se ponían en frente, no Señor, esto no se hace. ¿Por qué? Porque lo que están hablando es la verdad. Y pues sí, nos dan tirando de pedradas, pero ¿qué acaso no es verdad lo que nos están diciendo? ¿Qué acaso no es verdad todo esto que está saliendo? Que nos robamos el dinero, que lo utilizamos para nuestro propio beneficio, que nos aprovechamos del pueblo, que nos ensoberbecemos sobre toda la población de aquí de Jerusalén, de Judea, que andamos metiendo ahí negocio en el templo,
que el negocio de la venta del cambio de moneda es nuestro, que la venta de los animales para el sacrificio, pues es de Anás y Caifás, y que pura de esa. ¿Qué acaso es mentira todas estas cosas o es cierto? Pues es cierto, pero no tiene por qué andarnos diciendo ni nada. Bueno. Es cosa que muchas veces transgredimos nuestros propios principios por aceptar cosas que no son correctas en nuestra vida. Actualmente pues ya no tenemos eso, ¿verdad? Pero actualmente líderes religiosos, explotadores, que vengan y ofrenden y que miren, que ahorita den y que siembren y que miren, entre más dan, sus oraciones van a llegar más rápido al cielo, y que vengan y que den y que piden y que no sé cuál, puro pedir. Otros que nada más quieren el control, no saben qué cosa. Ustedes no pueden hacer nada si no vienen a pedir permiso. No, pero oye, pues yo me voy a casar. No, tienes que venir a pedir permiso aquí, a ver. O que no, pues es que mi hijo o mi hija tiene novio, anda noviando. No, tráetelo a ver si le damos permiso. Ya quieren tener un control tipo sectario sobre la congregación. En aquel entonces también es lo mismo. Por eso es tan reciente es la palabra de Dios, y en este caso el Evangelio según San Marcos. Queridos hermanos, yo creo que a todos nos atraen los bienes materiales, a todos nos atrae el dinero, todos tenemos gustos. Sin embargo, quiero decirle que no es malo el que nos atraigan estas cosas. Lo malo es la prioridad que les damos en nuestra vida. Porque ¿quién va a decir que es malo que trabajemos para tener dinero y suplir las necesidades de nuestra familia? Porque el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Dios nos enseña que debemos ser proveedores de nuestras familias. Sin embargo, muy diferente que nada más nos las pasemos ahí viendo que negocio y negocio y negocio y lo demás bien, gracias. Ni la familia, ni la esposa, ni los hijos, y mucho menos la iglesia, que está en el último lugar de nuestras prioridades, que ya nada más, oye, es domingo, que no quedamos de ir a Chapala, vamos a comer, estoy cansado, toda la semana me la paso ahí negociando y haciendo, vámonos de fin de semana, no, pues que no puedo, bueno, pues de modo, pues vamos a la iglesia, pues qué otra cosa nos queda. ¿En qué lugar de nuestras prioridades? Pero ¿saben por qué? Porque ese tipo de pensamiento es el paradigma que queremos desechar de esta iglesia. Las personas que llegan a ver qué sacan, qué reciben, qué les dan. Algunas que quieren entretenimiento, otras que quieren ahí, no sé, ¿verdad? Cada quien diferentes cosas. Pero lo importante es que nuestro paradigma debe cambiar. Quiero ir a la iglesia porque quiero servir a Dios con los dones que Él me dio para apoyar a la iglesia local en donde me he comprometido a servir. Porque yo no vengo a esta iglesia para ser servido, sino para servir. Para que un día el Señor me diga, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y es muy importante venir y animar a los hermanos, de darles cuántas necesidades hay aquí, que nosotros simplemente con una sonrisa, con un apapacho, con entenderlos, con platicarlos, con escucharlos, puede servir de mucho. Y no lo hacemos. Bueno, la idea aquí es que el estilo de vida austero de Juan nos sirva de ejemplo. Yo he estado pensando en eso de comer langostas y miel silvestre, en vez de tantos tacos y tortas ahogadas y todo. Pero como ya no hay langostas por aquí, pues aunque sea voy a comer arrachera o vacío o algo, porque ya aquí no. Pues digo, para empezar a tener un estilo de vida austero. Ahora, ¿cuál fue el propósito del ministerio de Juan?
Nos dice ahí Juan, dice Marcos que Juan predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aquí nos da evidencias que Juan el Bautismo siempre estuvo bien ubicado de cuál era su papel. La atracción de la visión, de que lo estuvieran viendo, el protagonismo no era él. Él se quitaba y decía, miren, viene ahí, es el que viene acá es el rey. Él es el que viene. Yo soy su heraldo, yo nada más les vengo a decir que ya viene ahí, ya está aquí cerquita. Ya ahorita va a venir aquí, va a estar aquí contra nosotros, ya está aquí en la tierra, ya se acercó, ya va llegando. Pero ¿saben una cosa? Viene atrás no porque sea menos que yo, sino porque yo soy su enviado, yo soy su heraldo. Pero él es más poderoso que yo, con decirles que ni siquiera soy digno de hincarme, de postrarme hasta el suelo para desatarle las agujetas de su calzado. Ni eso soy yo digno. ¿No será mucho más grande ese que les estoy presentando? Entonces él nunca usurpó el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba bien ubicado en que era el precursor del Mesías Rey. Pero además le daba la preeminencia, le daba la gloria, el reconocimiento, el poder por lo que él hacía. El rey, no Juan el Bautista, sino el rey. ¿Saben una cosa? Yo he venido aquí a bautizarlos con agua. Es una cosa exterior, es un lavamiento exterior. Pero si queremos que realmente haya un cambio interior, Él, el que viene atrás de mí, Él os bautizará con Espíritu Santo. Yo nada más vengo aquí a echarles agüita y a quitarle un poco la mugre para que se presenten delante del rey y que lleguen delante de él en condiciones no tan vergonzosas como están ahí, miren todos cochinos. Preséntense, porque él es el que les va a cambiar, él es el que les va a bautizar con Espíritu Santo. Juan el Bautista siempre estuvo ubicado en su papel como precursor del Mesías Rey. El propósito del ministerio de Juan era hacer que cuando él gritaba en el desierto y hablaba, todos los oyentes miraran hacia el que venía atrás de él, que no depositaran su vista en él, que la depositaran en él. Como nosotros aquí en la iglesia queremos hacer discípulos de Cristo, no nuestros, que a través de estar escudriñando la palabra de Dios lleguen a tener una relación personal con Dios, no que se sientan que son nuestros discípulos, sino discípulos de Cristo. Nosotros somos igual o peor muchas veces que los demás, pero ¿saben una cosa? Lo que hemos aprendido, mira, ¿sabes qué? Puedes aprender a leer así y yo te voy a enseñar, yo tengo un libro, yo tengo esto que mira aquí me dice las palabras en griego, aquí están en hebreo, aquí están en ugarítico, si te interesa, aquí tengo un diccionario que nos da toda la explicación de cómo se vivía en aquel entonces y cómo era y que dónde esto y todo, ¿no? Les podemos enseñar a que escudriñen la palabra de Dios, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Dios, de Cristo, de Jesucristo que lo dijo. Mateo 6:33, ¿verdad? La vida eterna está en Jesucristo y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y la palabra de Dios nos da testimonio que esa vida eterna está en Jesucristo. Por eso tenemos que aprender la palabra, el logos. Esta palabra que se hizo carne, lo tenemos aquí escrita. Entonces, eso es lo que significa ser precursor o heraldo. Ir delante de alguien, haciendo que la gente se entere, entienda y voltee a ver al que viene atrás, para que todos pusieran
su vista en el rey que se acercaba. Juan, como decimos, le dio la preeminencia y supremacía al rey que venía después de él. Él solamente se consideraba el vocero. Él no era el rey. Él no bautizaba con el Espíritu Santo. Él no era digno ni siquiera de desatarle las agujetas o atarle las agujetas al rey. Era mucho menos que nada, y así lo reconoce. Ay, perdón, aquí. En conclusión, quiero comentarles esto. El mensaje de Juan Bautista resume el núcleo del Evangelio. El Evangelio como lo entendemos hoy. El Evangelio son las buenas noticias. Las buenas noticias de un nuevo rey. En aquel entonces, fue el último, fue Zorobabel, 400 y tantos años sin rey ahí, más que reyes de otras, de Persia, de Babilonia, de Roma, de Grecia y todo. En Zorobabel se quedó, por eso estaba esperando a un hijo de David, porque a David le había sido dada la promesa. Ese nuevo rey que estaba trayendo un nuevo reino. El nuevo rey, tan esperado como el Mesías. Es el mismo Dios, porque es hijo de Dios. Su reino entonces es un reino de perdón, de bendición y de salvación. Lo reciben aquellos que se arrepienten y quienes lo hacen son bautizados con el Espíritu Santo. Eso es lo que se llama Juan el Bautista. Eso es lo que enseña la Biblia hoy en día. Si el que le creía a la predicación a Juan y se arrepentía, ahora nosotros creed en el Evangelio, crean lo que dice la palabra de Dios, arrepiéntanse y serán salvos. Juan el Bautista empezó con la predicación del Evangelio. Nosotros debemos continuarla. Marcos dice que principio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Principio dice, está iniciando. Aunque nosotros sabemos que principió en esos momentos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sigue siendo vigente en la historia. Nosotros hemos visto cómo han cambiado culturas, cómo han cambiado personas, cómo han cambiado miles y miles de cosas en el tiempo desde la llegada de nuestro Señor Jesucristo hasta ahora. Pues cambió el tiempo, la contabilidad del tiempo lo dividió en antes de Cristo, después de Cristo, todo lo que ha cambiado. Y ¿saben una cosa? Sigue siendo tan actual hoy como en aquel día. Todo aquel que cree, todo aquel que deposita su fe en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, en su palabra.